¿Alguna vez te has sentido realmente vacío? Como si no te quedara nada que dar. Esta sensación de una falta total es donde nuestra historia comienza, en un tiempo de gran dificultad. Una sequía severa había azotado la tierra, y para cierta viuda en Zarefat, el hambre era un invitado constante y no deseado. En la puerta de la ciudad, Elías encontró a una viuda recogiendo leña para una última fogata. Ella y su hijo solo tenían un puñado de harina y un poquito de aceite. Comerían una última comida y luego esperarían la muerte. Pero Elías, un extraño, se acercó y pidió agua. Luego pidió pan. El miedo apareció en sus ojos. Él le estaba pidiendo lo último que tenía. Elías pronunció una promesa del Señor. «No tengas miedo», dijo. «Primero hazme un pequeño pan de lo que tienes, y luego haz algo para ti y para tu hijo». Debió parecer una locura. Cada instinto le decía que protegiera lo poco que tenía, pero sus palabras tenían más que peso humano. Él prometió algo que desafiaba la lógica. La jarra de harina no se agotará, y la vasija de aceite no se secará, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Dividida entre el miedo y una chispa de esperanza, ella decidió obedecer. Sin pedir una señal o esperar pruebas, ella comenzó a hornear. Su obediencia fue sencilla, inmediata y profunda. Ella miró al profeta, escuchó la promesa en su voz, y decidió confiar. Daría lo que tenía, por poco que fuera, creyendo que algo más grande estaba obrando. La promesa de Elías fue extraordinaria. La tinaja de harina no se agotará, y la vasija de aceite no se secará. Fue una promesa de provisión continua y diaria hasta que regresaran las lluvias. Y así, la mujer creyó. Puso su confianza no en su despensa vacía, sino en el poder invisible de la palabra de Dios. Al día siguiente, fue a la tinaja, y había suficiente harina. Ella horneó un pastel pequeño para Elías, y luego para su propia familia. Día tras día, la pequeña cantidad fue suficiente. El milagro no fue una explosión repentina de abundancia, sino una provisión tranquila y diaria, que los mantuvo vivos mientras el mundo a su alrededor moría de hambre. Esta historia sencilla nos enseña una lección eterna para hoy. Nos enseña 3 verdades poderosas sobre la fe, la obediencia y la naturaleza de Dios mismo. La primera lección es esta: Dios puede hacer mucho con poco. Ella tenía un poquito de aceite y un puñado de harina. Según cualquier cálculo humano, no era suficiente. Para todos los propósitos prácticos, no era nada. Sin embargo, en las manos de Dios, este nada se convirtió en todo lo que necesitaban. Él tomó lo último de sus posesiones y lo multiplicó, convirtiendo su casi nada en más que suficiente. Cuando le ofrecemos a Dios lo poco que tenemos, Él puede hacerlo crecer. No debemos creer la mentira de que nuestro pequeño regalo no tiene valor. Incluso un pequeño acto de generosidad, una palabra amable o una oración corta puede ser justo lo que Dios usa para un gran propósito. Ningún acto de obediencia es demasiado pequeño para importar, especialmente en épocas de dificultad, cuando la provisión milagrosa de Dios puede comenzar con la única cosa pequeña que nos queda. Él podría pedirnos que regalemos eso mismo, que confiemos en Él con nuestra última seguridad. Esto desafía nuestra forma moderna de pensar en acumular y guardar. En el reino de Dios, lo que se regala es lo que se multiplica, mientras que lo que se guarda con fuerza puede ser todo lo que tengamos. La tinaja de la viuda no se convirtió en una fuente de harina sin fin hasta que ella primero dio algo de ella. Su obediencia abrió la puerta a la abundancia. La música debe ser tranquila, reflexiva y esperanzadora. Quizás una simple melodía de piano o guitarra. La segunda lección poderosa de la viuda de Sarepta es que la verdadera fe se demuestra en la acción. Su creencia no fue pasiva. Ella actuó en la promesa antes de ver la prueba. Ella tomó su puñado de harina, lo mezcló con su poquito de aceite y horneó el pan. Muy a menudo, los milagros de Dios siguen nuestra obediencia.
Él nos invita a hacer lo poco que podemos. Luego Él interviene para hacer lo imposible que nosotros no podemos. Su obediencia se convirtió en el conducto para el poder de Dios. Una fe que espera señales perfectas es débil. Pero una fe que actúa con una sola promesa es fuerte y resistente. La viuda hizo lo que pudo. Recogió leña, mezcló la masa y horneó el pastel. El milagro siguió a su acción. No vino antes. Podría significar perdonar a alguien que te hirió profundamente. La fe es un verbo, es algo que haces. Cuando nuestra fe se mueve, Dios se mueve con ella. La lección final es muy reconfortante. Dios sostiene a los fieles. Aunque el mundo puede sentirse como un lugar de escasez y carencia, nuestro Dios provee. En nuestras propias vidas, podemos enfrentar pérdidas inesperadas y sentirnos ansiosos por el futuro. Pero la historia de la viuda nos muestra que Dios provee gracia diaria para su pueblo. Él es el Dios de nuestro pan de cada día. Dios no llenó instantáneamente la despensa de la viuda. El milagro fue diario. Cada mañana, había suficiente harina y aceite para las necesidades de ese día. En lugar de una despensa llena, le dio algo mucho más valioso, una dependencia diaria de Él, enseñándole a confiar en Él cada día. Esta es una promesa viva para nosotros ahora. Podemos enfrentar nuestros propios momentos difíciles con una esperanza tranquila. La viuda fue cuidada durante una sequía devastadora. Su historia es un monumento al cuidado inquebrantable de Dios por aquellos que confían en Él. Puede que no provea de la manera que esperamos, pero siempre proveerá. Así que, cuando te preocupes por el mañana, recuerda a la viuda. El mismo Dios que mantuvo su jarra llena te está cuidando hoy. Él ha prometido darte lo suficiente para hoy. Esto es lo que significa ser sostenido por Dios. Es un camino de fe. Aprender a vivir con las manos abiertas, confiando en 3 verdades sencillas. Dios puede hacer mucho con poco. La fe se demuestra con acciones, y el Dios que provee la harina y el aceite sostendrá a los fieles. Estas no son solo ideas bonitas, son verdades fundamentales para una vida de confianza. Cuando tu vida se sienta vacía y no tengas nada más que ofrecer, recuerda a la viuda de Zarefat. Dios puede usar tu poquito y hacer lo suficiente. Puedes ser un canal de su bendición cuando eliges dar lo que tienes, confiando en la conexión entre su promesa y su petición. La promesa de Elías de que no les faltaría nada vino con una orden: da primero. La viuda tuvo que actuar, dando un paso de fe para hacer ese primer pastelito. Muy a menudo, lo que Dios nos da está esperando al otro lado de nuestra obediencia. Cuando la fe y la obediencia se juntan, lo que Dios nos da empieza a fluir. Anclemos nuestros corazones en el versículo clave, la prueba final de la fidelidad de Dios en una línea, pues la tinaja de harina no se agotó, ni la vasija de aceite se vació, conforme a la palabra del Señor. Es la declaración silenciosa de que Dios cumple sus promesas. Un testamento a su fidelidad interminable. Así que, cuando la vida se sienta vacía, cuando crees que no tienes nada que aportar, da tu poquito de todos modos. Deja que tu pequeño regalo se convierta en la materia prima para el próximo milagro de Dios. Dios hace mucho de poco. La fe se muestra en acción. Confía en Él, obedécele, y observa cómo comienza la abundancia.